Bienvenidos al tercer episodio de Detrás del Puesto. Hoy tenemos un crack de invitado. Sebastián Rosenbold, que además de ser mi hermano, es el CTO de Modo. ¿Qué tal, Sebi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un Bueno, placer. muchas gracias por venir. Sebi, para el que no te conoce, le contamos. Él trabajó 11 años en Despegar, llegó a ser VP de tecnología, fue CTO en una startup de logística, actualmente es CTO de Modo. Sebi, ¿qué significa ser CTO y cómo hacerlo en Modo? Bien, ser CTO, nada, técnicamente es estar a cargo del equipo de tecnología, ¿sí? Eh, lo que yo creo es que implica liderar, sobre todo, no solo personas, ser el responsable final por la tecnología, sino también es un rol ejecutivo, o sea, estar en una mesa donde se deciden cosas que muchas tienen que ver con tecnología, dependiendo de la empresa también, donde tecnología es más core o menos core, digo, puede tener que ver con ese producto, pero también se toman decisiones de cosas que no, o sea, quizás te caen lejos de tu campo, entonces si tuviera que describirlo, es un rol más generalista, de una persona que claramente tiene que saber de tecnología, pero no solo de eso. Perfecto. Hay diferencias en ser el CTO de Modo que, por ejemplo, ser CTO de Clico, que ya vamos a hablar más adelante, que es una startup. Sí, yo creo que sí, depende mucho del estadio de la empresa, del tipo de empresa también y de la estructura. En mi experiencia personal, Clico era una empresa un poco más que se estaba desarrollando, era una startup indiscutiblemente. Si bien cuando yo llegué había levantado una serie A y estamos empezando a armar algo un poco más, en un estadio un poco más avanzado. Eh, y Modo es una empresa que tiene una estructura más sólida, con roles más definidos, con áreas más definidas, está bastante más claro quién hace qué, en el cual hay más especialistas, ¿sí? Entonces, como les decía antes, uno en este tipo de roles, en el C-Level, participa de un montón de charlas, algunas que tienen que ver netamente con tecnología y otras no. Lo que yo sentía en Clicó es que nos metíamos más y decidimos más de cosas que quizás caían un poco más lejos de nuestra área de expertise, ¿sí? Y en Modo tengo áreas mucho más especialistas que las traemos a la mesa para que nos expliquen bien cómo son las cosas y después quizás decidir. Bien, bueno. Y si vamos al principio, ¿cómo supiste estudiar? Bien, es una buena pregunta. A mí siempre me interesó la tecnología, ¿sí? Bueno, yo fui a ORT. Tuve la suerte de poder ir a ese secundario y de poder elegir la especialidad. Ya cuando tenía que elegir, yo ya había empezado a programar, creo que desde séptimo grado, había empezado formalmente a ver materias de programación y fue algo que me gustó mucho desde el momento cero. Entonces cuando tuve que elegir la especialidad, como que no tuve ningún tipo de duda de que era por ese lado, estudié informática. Y después cuando terminé, miré un poco los programas que había de las diferentes carreras y me decidí por ingeniería. Sí, me pareció que era lo más completo, lo más aplicable, lo más práctico. Entonces me tiró por ese lado y bueno, hice toda la carrera por ahí y a la par medio empecé a trabajar, entonces lo fui complementando y como que fui reafirmando que quería ir por ese lado. ¿Cuál fue tu primer laburo? Eso comentabas que trabajabas a la par que estudiabas. ¿En qué empezaste? Yo empecé la carrera en el 2003, más o menos a mitad de año empecé a trabajar en una empresa que se llama Tecna, que es una petroquímica, ¿sí? Se encarga de dar servicio y manejar diferentes yacimientos y obras. Y justo había un gerente de desarrollo que estaba armando una muy incipiente y pequeña área de sistemas con un grupo de chicos que eran todos egresados de ORT, gente muy joven, así de primeros trabajos. Y empezamos a armar más que nada aplicativos en Visual Basic para los ingenieros que trabajaban diseñando las obras y, por ejemplo, haciendo inventario de control de materiales y diferentes herramientas que ellos necesitaban en el día a día, que era como muy manual y de una forma que les llevaba mucha carga. Y les empezamos a dar esos aplicativos que realmente los ayudaba bastante y lo que tenía de muy interesante de trabajo es que estábamos muy cerca de nuestros usuarios. Entonces, no sé, yo me movía a 20 metros y me sentaba con el pibe que usaba el aplicativo que le daba yo y me decía, no, ¿sabes qué? Yo acá necesito que me agregues esto, me saques esto, y yo, a ver, bancame, y a la tarde le llevaba
la versión nueva con ese feature y Espectacular. el pibe se ponía recontento. Bueno, Y el camino desde ahí a despegar, ¿cómo fue? ¿Qué hubo en el medio? Bien, bueno, estuve ahí creo que un par de años en Tecna. Después, por diferentes motivos, como empecé a buscar, terminé entrando en Sweet, la marca de ropa, que básicamente me hacía cargo de todo lo que era tecnología, sistemas, como desde... CTO. Sí, era CTO a los 20 años. Sí, sí, no me animo a decir no me animo a decir que eso es un CTO. Me encargaba desde configurar una impresora Claro. hasta llamar a alguien para hacer el mantenimiento de un servidor, hasta manejar también las aplicaciones que usaban y los desarrollos. Tenía un jefe en ese momento que nada, era el palo y entendía mucho. Él no trabajaba full time en Suite. Entonces, nada, en la semana medio que yo laburaba medio standalone, cada tanto hablaba con él y los sábados nos juntábamos y planificábamos y bueno, ahí le preguntaba cosas y todo y teníamos una dinámica de trabajo medio particular para un segundo laburo. Digo, yo era joven ahí, tenía, no sé, 20, 21 años, como que era una dinámica especial, pero no, también ahí la verdad que aprendí un montón de cosas, no solo de sistemas, sino de contabilidad, de administración, de cómo se manejaba también la empresa. Digo, tenía mucha libertad para meterme en todos lados. Bueno. La verdad que fue una experiencia también muy interesante. Y bueno, llegó un punto en el cual también quería cambiar, quería moverme. Justo me había pasado que yo quería cursar técnicas avanzadas de programación en la facultad. Era los sábados y yo los sábados me juntaba con el que era mi jefe en ese momento, entonces no podía. Sí, como el acuerdo que yo tenía era laburar 5 días a la semana, pero uno era el sábado. Entonces, no sé, el jueves tenía libre, cursaba 2 materias y el sábado trabajaba. Claro. Bueno, yo tenía ganas de hacerla, ya había hecho otra electiva, más orientada a recursos humanos, pero me había quedado con ganas de hacerla. Entonces, bueno, arreglé en un momento con mi jefe, yo también ya tenía más experiencia ahí en el trabajo y le dije, mira, yo quiero ir a cursar esta materia. La verdad que me interesa y todo, buscamos una forma y bueno, me anoté y la fui a cursar. Me voló la cabeza la materia, la verdad que era lo que estaba buscando, me encantó. Y al toque que terminé me llamó uno de los profesores de esa materia, que era Hernán Liendo, que él tenía su consultora que se llamaba Mindset. Y me llamó a mí y a otro chico más que también estaba cursando TADP y me ofreció irme a trabajar a su consultora. Me super cerró lo que me proponía, ya era en otra tecnología, sí, ya era en Java, era otra cosa y bueno, la verdad que fui, conocí un montón de gente muy grosa, aparte, más allá de muy grosa para ese momento que yo era chico, digo, muy grosa, pibes que hoy te digo, no, son todos cracks. Y bueno, fui con ellos, al toque empecé a laburar, me fue muy bien también, me ofreció ir a la facultad como ayudante, así que empecé a dar clases ahí en la facu. Bueno, estuve un tiempo con ellos hasta que bueno, llegó la crisis desde el 2008 de los créditos subprime y bueno, al ser una consultora que básicamente proveía servicios a otras empresas, de las primeras cosas que salieron todos a cortar fue la consultoría. Claro. Entonces súper complicó el panorama. Nada, una charla muy abierta con ellos también. Decidí irme porque no se podía sostener la situación. Bueno, me puse a buscar y entré a Globant en ese momento. También un poco recomendado por algunos amigos que estaban ahí. Me encontré un equipo muy piola en Globant. También conocí gente muy piola. Otro tipo de empresa con proyectos para afuera, para empresas muy importantes también. Y bueno, estuve un tiempo ahí, la verdad que bien, hice una buena experiencia y llegó un punto en el cual no me sentía muy cómodo tampoco con la situación, con cómo estaba, yo estaba buscando otra cosa. Y Sebi Kaiser, ¿sí? El jefe de Bray, que nosotros habíamos trabajado en Mindset, él también se había ido, había entrado a Despegar. Y bueno, hablando con él me dice, che, venite para acá que está bueno, están buscando gente y está piola. Fui, nada, hice las entrevistas, me fue muy bien en las entrevistas también. Y en la última entrevista me acuerdo que cuando me entrevistó el que era el gerente de desarrollo me dice, che, venite, me dice, traete a
todos los amigos, todos los que tengas que para vos sean buenos, traerlos a todos, que queremos crecer y todo, y bueno, y entré como Dev Senior a Despegar, y estuve 11 años. ¿Te ayudó la carrera en todo este tiempo que decías que estabas trabajando? Yo creo que sí. No voy a caer en el cliché de Steve Jobs de decir que los puntos se unen mirando para atrás. Yo creo que la carrera obviamente me ayudó, te da muchas herramientas y la UTN yo creo que tiene algo que se ve en los egresados, que me ha pasado de los dos lados del mostrador, me ha pasado, o sea, cuando era dev y me ha pasado manejando gente, que vos ves que más allá del contenido duro que está en el programa, hay como un skill que desarrollamos los ingenieros, que es aprender a aprender, resolver las situaciones, como adaptarnos fácil. Te dan mucho para eso, mucha capacidad para todas esas cosas que en un trabajo son claves. Y después sí, el contenido más duro creo que me ha sumado. Yo soy muy crítico igual de la carrera, es una carrera muy larga, tiene mucho contenido, digo, decir, no, bueno, de todo el contenido que tiene no me sirvió nada, sería como el colmo. Claro. Sí me sumó, no puedo decir si fue 80%, 20%, 30%, 50%. Pero no, hay algunas materias que recuerdo y sin ir más lejos. O sea, yo fui a cursar TADP y fue una materia que para mí fue bisagra. Sí, me cambió mi carrera profesional, lo que aprendí ahí. Así que sí, seguro que me ayudó. Y a ver, antes de hacer esa electiva yo había hecho una de gestión de recursos humanos. Y nada, terminé con un trabajo que tiene un montón de gestión de recursos humanos también. Claro. Y bueno, después en Despegar pasó mucho tiempo, yo ya estaba como VP de ingeniería, vino la pandemia, que la pandemia fue como una prueba durísima a nivel equipo porque la pandemia afectó absolutamente todas las industrias, todo lo que era común antes dio vuelta al mundo, pero en una empresa de turismo encima fue como demoledor. Despegar pasó de vender, no sé, 1000 una semana, a vender 10 la siguiente, a vender 0 la otra, y era, no sabemos cuándo vamos a volver a vender. Claro. Y además tengo un montón de pibes en el call center llamando, puteándome, diciéndome, devolveme la plata, no quiero. Y tengo las aerolíneas, los hoteles, todos los proveedores de otro lado, me dicen, no te puedo devolver la guita porque me fundo. Claro. Entonces, nada, en un contexto bastante caliente. Y a la par, por ejemplo, de un mercado libre que estaba on fire, creciendo a morir, súper dulce, saliendo a buscar talento re agresivamente. Un pedido ya que estaba también re caliente, un Santander Tecnología, digo, muchas empresas competidoras por talento que venían a buscar el equipo y era cazar en el zoológico. Sí, yo tenía todas las semanas charlas con pibes que me decían, yo me voy porque para mí Despegar no la pasa, porque se va a fundir y la verdad que fue una situación bastante caliente. Pero mirando para atrás, la verdad me dejó muchos aprendizajes, me sirvió mucho, fue como hacer un curso intensivo en recursos humanos. Nos tocó desde el área de tecnología meternos muy fuerte en muchas cosas de recursos humanos que no son las más comunes o donde uno dice, no, sí, claro, un ingeniero o alguien de tecnología va a estar en estas cosas. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, medio que paramos la pelota con un grupo de VPs que había y dijimos, che, ¿qué necesitamos hacer para salir adelante? ¿Qué es lo que necesita hoy Despegar? Y armamos como diferentes comités para atacar temas muy soft, de vuelta, muy de recursos humanos, porque el equipo de recursos humanos había quedado muy golpeado, había quedado muy poca gente, y realmente hacía falta. Entonces, por ejemplo, no sé, armamos un comité que me tocó liderarlo a mí, que era un comité de comunicación, cultura y marca empleadora, que son cosas que tienen que ver con ingeniería. Sí, pegan, pero vos me decís, che, ingeniería tiene que estar arriba de este tema. Y no, la verdad que no, pero es lo que hacía falta. No meritaba. Entonces, no, fue una experiencia súper interesante. Son temas que a mí siempre me gustaron, más allá de eso. Pero, digo, creo que nunca hubiera podido tener la posibilidad de liderarlos y llevarlos adelante. Y estuvo bueno, creo que hicimos un muy buen papel en un contexto muy difícil. No sé, trabajamos mucho en eso, trabajamos en compensaciones, trabajamos en desarrollo de talento,
trabajamos repensando la metodología con la que trabajaba y la que hacía Producto Despegar. Digo, muchas áreas que para mí fueron muy interesantes y fueron muchas discusiones y muchas horas puestas ahí que realmente nos hicieron crecer profesionalmente. Así que nada, digo, fue un momento que lo recuerdo como muy duro, porque aparte fue un momento duro en lo personal para todo el mundo. Digo, al principio de la pandemia no se podía salir, digo, fue un momento caliente, pero a nivel profesional me dejó un montón de aprendizajes y eso también lo pudimos disfrutar. Y bueno, pasó la pandemia un poco, se empezó a reactivar la industria y todo, y ahí como que de vuelta paré la pelota y dije, che, ¿cómo sigue mi carrera? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí decidí emprender nuevos rumbos. Sí, fue una decisión difícil, pero me fui primero a Clicó, que era una startup que acababa de levantar una serie A, estaba buscando armar un C-Level con un poco más de experiencia, así, en otro tipo de empresas. Había armado un equipo muy, muy interesante, con gente muy piola de diferentes industrias. Bueno, nos tocó trabajar y ahí me agarró la otra crisis, que fue que 2022, a principio de año, las startups iban con un Excel, vendían un par de números mágicos y levantaban un montón de guita, y medio que se cortó el chorro, ¿sí? Entonces cambió mucho la estrategia. O sea, cuando yo llegué la estrategia era no, crecer, 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 después hacemos otra serie y crecer y qué sé yo, y vamos a hacer IPO y pasó de eso a, che, agarremos toda la guita que nos queda, nos sentamos arriba, apagamos todo lo que se pueda apagar y la bancamos hasta que esto termine. Y la estrategia pasó a ser recortar, achicar, recortar, achicar, recortar, achicar, hasta que en un punto yo dije, bueno, listo, ahora me toca a mí. Claro. Ya sacamos esto, bueno, ahora me toca a mí. Como que fue una charla que me acuerdo que tuve con mis jefes, que eran los founders, le dije, che, no. Si yo fuera un consultor externo, mi recomendación sería no tengas un CTO como soy yo para este contexto, llévenlo adelante, van a poder, todo, y bueno, ahí había pasado casi un año que estuve en Clicó, hicimos cosas muy piolas también, y ahí decidí decidirme. ¿Cómo es el proceso de selección para ser CTO? O sea, vos venías siendo VP de ingeniería en Despegar. ¿Cómo es un proceso de selección para ser CTO de Clicó, por ejemplo? Mirá, te cuento mis experiencias, ¿sí? Dale. Para mí tenés mucho de referencias. O sea, la verdad que yo creo que para estas posiciones no tiras un currículum. No es que, che, vi en LinkedIn que están buscando un CTO y me postulé. Claro. Sino que buscas referencias, recomendaciones de los dos lados. A mí me pasó cuando fui a Kiko que nada, había también un chico en el C-Level que era ex-Despe, ¿sí? Se llama Mauro, un amigo. Yo había hablado mucho con él, cómo la veía. Él estaba a cargo de revenue comercial, un chabón muy, muy businessman, muy de ese palo. Cómo veía proyección, los números y nada, lo que habíamos charlado como que me cerraba. Bueno, y el otro lado también habrán hablado con diferentes personas para, che, este pibe, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? ¿Puede? ¿No puede? Después entrevistas. Yo creo que a esa altura algo clave de un CEO o de un founder es tener algo de olfato para la gente. Yo, en el caso de Clicó, por ejemplo, con uno de los founders que fue mi jefe, se llama Emiliano, nada, tuvimos un par de entrevistas que él me preguntaba cosas, che, ¿qué harías acá? ¿Y qué harías en esta situación? ¿Y te pasó alguna vez esto? Y contame una que salió bien y contame una que salió mal, no sé qué. Ponele, tuvimos dos que él me preguntó y después yo tuve como 4 más que yo le pregunté, iba con preguntas anotadas, che, y si pasa esto, che, y si viene Meli y te saca del juego, y si tal cosa, y si se cae acá el dólar, ¿qué haces? Y bueno, un montón de preguntas y las cosas me respondían, más o menos me cerraban. Claro. Y a mí lo que me pasó también, de vuelta más de mi lado, era una empresa que está invertida por Tiger, ¿sí? Entonces yo dije, che, estos flacos que le pusieron 25 palos y saben mucho negocio, algo deben ver. Vamos a confiar también un poco. Pero eso, yo creo que hay mucho de referencia, mucho de estilo también de vuelta. El rol de CTO no es que te tome una entrevista técnica a ver cómo codías algo, si performa o no. Hay mucho de gestión de equipos y también hay mucho de la convivencia. Che, ¿cómo es tu estilo? ¿Va a ser compatible con el nuestro? Digo, vos puedes ser un excelente profesional,
laburar súper bien, pero tener una cultura que no tiene fit con otra empresa. Totalmente. Y eso pasa mucho, se ve, digo, hay mucha gente que yo conozco que son profesionales buenísimos que de repente van a una empresa y no les va mal, no están cómodos, No machean. se terminan yendo porque no tienen ese fit cultural que vos decís que es lo que necesitas, y aparte más a ese nivel en el día a día de la comunicación, de cómo nos manejamos, de cómo se toman decisiones, de qué cosas nos importan y qué cosas no, es clave, que un poco se va aprendiendo también, pero bueno, vos podés como moverte un poco, no podés hacer un giro de 180 grados, es difícil. Claro. Entonces eso. Después, bueno, siempre está la gente de People o de recursos humanos en estos procesos, que también hay una serie de test que te pueden hacer, ciertas entrevistas que pueden evaluar algunas cosas, que te dan alguna idea de, bueno, cómo es esta persona, cuáles son sus valores, cómo tiene ciertos indicadores, qué potencial tiene, cómo se adapta. Claro, son más habilidades blandas que más cosas técnicas. Sí, más habilidades blandas. Y después Claro. también podés hacer que lo entrevista algún reporte que tendría, a ver cómo lo ve. Claro. O algunas preguntas más técnicas. A ver, yo lo que creo, y si yo tuviera que hacer, y de hecho a mí me pasa con gente que quizás yo entrevisto para mi equipo, que no es de mi área de expertise, no sé, tengo que entrevistar a un pibe de seguridad. Sí, yo no le voy a ir a preguntar de seguridad, no es lo que yo mejor manejo. Si bien tengo una idea, no soy un especialista, entonces Claro. probablemente lo que yo le pregunte me lo va a responder bien, y si le pregunto algo muy técnico, lo que él me responda, yo no lo voy a saber evaluar. Entonces te manejás a otro nivel, o sea, como te manejás, después si tenés que trabajar con una persona así, que Claro, es, sí, che, sí. en esta situación, contame vos qué harías, o cuándo me vendrías a buscar, o cómo manejarías este caso, ¿sí? O te pasó alguna vez esto, ¿qué hiciste? De vuelta, creo que es más generalista, más temas de gestión en un punto. Bien. Me interesa mucho hacer zoom en cómo fuiste escalando en Despegar, porque vos llegas como Dev Senior, te vas como VP. ¿Cómo se va subiendo de puesto ahí? O sea, arranquemos con pasar de Dev a líder. ¿Cómo es ese cambio? Pasar de dev a líder para mí es de los saltos más difíciles de la carrera. Porque vos tenés un día a día en el cual vos llegás, está bien, tenés una daily, lo que sea, pero medio que estás en la tuya, sos individual contributor, Sí. tomás un montón de decisiones que las decidís vos y todo, y de repente tenés que pasar a una posición en la cual, más allá de que haya alguna que otra cosa que vos sigas haciendo en primera persona, vos necesitas, y tu éxito depende de cómo opere un montón de gente que tiene que actuar de forma autónoma y tiene que actuar en tu ausencia de una forma en la cual vos estés ok y te guste. Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, ese clic, hay mucha gente que le cuesta un montón. Cuando uno empieza a ser senior, ya algunas de sus skills y algunas de esas cosas naturalmente empiezan a pasar porque de repente sos referente en algo, Sí. empiezas a coachear a alguien menos senior, te empieza a pasar un poco eso, o hay una iniciativa y te ponen a vos a llevarla con 2 o 3 pibes y tenés que armarla. Entonces, nada, algo de eso va pasando, pero después viene un día, te dicen, bueno, ahora vos sos el líder del equipo y te tiran a la cancha y tenés que llevarlo, ¿sí? Y empezás a tener, no sé, las diferentes ceremonias y tenés que llevarlas vos adelante y de repente tenés que hacer una evaluación de performance y tenés que dar un feedback y cosas que quizás leíste, quizás estudiaste, quizás alguna vez te capacitaron, pero la mayoría de la gente no está naturalmente preparada Claro. para eso. Entonces, ahí hay un gap que hay que cubrir, o que yo trato también de ayudar a los nuevos líderes a cubrirlo. Y bueno, yo había entrado para un equipo que se llama D-Base, que era el equipo como de proveedores de Despegar, que por la organización que tenía Despegar en ese momento era de proveedores de cualquier cosa. O sea, arrancamos con proveedores de vuelos y de repente ese equipo empezó a integrar proveedores de hoteles y como que cualquier proveedor de cosas que había caía en ese equipo. En ese momento en Despe había un CTO que se llama Soco, que hace el primer cambio estructural grande desde que yo estaba, que viene y dice, no, vamos a reorganizar, a partir de ahora vamos a tener una gerencia de hoteles y una gerencia de vuelos, una gerencia de autos y de otras cosas. Y puntualmente a mi equipo le meten un hachazo y dicen, bueno, ustedes para acá, ustedes para allá, y a mí me proponen ser el líder de D-Base vuelos.
Y ahí arranco a liderar ese equipo. Estuve ahí unos años liderándolo. Teníamos un monolito como nuestra aplicación principal. Y me empezó a pasar que en ese momento Despegar estaba en una etapa de expansión total, no sé, codeando a full proveedores para México, para Brasil, un montón de cosas y había intención de que crezca, entonces, nada, muy de libro de management, si tenés guita y querés crecer y querés ir más rápido, bueno, poné gente. Claro. Entonces el equipo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Llegó un punto que, nada, ya éramos 12 en el equipo, todos tocando el mismo monolito, y nos empezó a quedar incómodo, nos generaba algunos problemas. Y sí. Entonces, bueno, yo como líder me junté con algunos de mis reportes, lo charlamos un poco, la craneamos, y fui y le presenté a mi jefe, le dije, mirá, vamos a hacer un plan así, voy a separar esta responsabilidad por un lado, voy a separar esta responsabilidad por el otro, vamos a meter un hachazo acá, un corte, qué sé yo, y de lo que hoy es una aplicación vamos a hacer 4. ¿Sí? Una que era de los proveedores más de low cost, otra que los proveedores más grandes, una que era la que estaba las búsquedas en esos proveedores y otra que era la que hacía el booking y otras cosas. Planteé ese plan, lo empezamos a trabajar, todo, y cuando más o menos sacamos el primer microservicio, sacamos el segundo, que nos fue yendo bien, la propuesta que hice fue, che, ahora el corte que tenemos que hacer es de gente y no de aplicaciones. Digo, las aplicaciones ya están preparadas. Antes lo que nos frenaba era, che, no puedo meter 20 pibes a codear en un equipo. Claro. Ahora tenemos aplicaciones separadas, puedo. Bien. No, el freno es no puedo tener un manager con 20 devs. Sí, Claro. necesitamos romper. Entonces ahí yo tenía 3 devs que eran seniors muy buenos. Yo ya venía perfilándolos para que agarren cada uno a una de estas partes. Y bueno, hicimos ese corte de equipos, armamos 3 equipos de lo que era mi equipo. Yo me quedé arriba manejándolos a ellos 3 y sumé 2 equipos más. Bueno. Y ahí arranqué como senior manager de toda la capa de proveedores de venta y postventa de vuelos. Estuve un tiempo ahí y bueno, después hubo otra organización Despegar que separamos como por cortes más horizontales de negocio. Entonces quedó la parte de shopping, que tenía toda la parte de los fronts y eso. Y quedó la parte de plataforma de vuelos, donde yo me sumé además algunas capas de negocio a las aplicaciones que ya tenía. Y bueno, terminé teniendo 7 equipos ahí, que también ya en un punto era un montón. Manejaba toda la plataforma de vuelos y era brava esa dinámica. Tuve un tiempo ahí, en esa posición estuve bastante, donde yo venía pidiendo pista y yo tenía muchas charlas de desarrollo con mi jefe de, che, ¿y para cuándo? Claro, sí, me imagino. Bueno, yo venía pidiendo pista, viendo qué hacía, no estaba cómodo con la situación porque yo quería seguir creciendo y sentía que podía. Hasta que, bueno, en un momento me llama un día Carlos Álvarez, que era el CTO, ¿sí? Me dice, mirá, vamos a hacer una serie de movimientos, qué sé yo, y vos vas a estar tomando responsabilidad, ¿sí? Que es muy importante para el revenue de Despegar. No te puedo contar más nada por ahora, necesitamos el agarre, prepara al que te va a relevar en tu cargo y espera novedades dentro de poco. Qué misterioso. Así. Sí. Bueno, terminó pasando que había una persona que no estaba performando como querían en una gerencia, lo terminan sacando y me terminan convocando a mí para que agarre el rol de director de esa dirección de Despe. Y ahí paso a Checkout. Y bueno, cuando llegué a Checkout me encontré con un montón de desafíos. La verdad que era un equipo que venía medio torcido con lo que habían construido ahí, como que había problemas a nivel proyecto. Había un proyecto muy muy grande que era hacer el checkout unificado de Despegar, que era nada, cualquier transacción que uno hiciera en Despegar, cualquier cosa que comprara, cualquier combinación de productos que comprara, que pasaran por un stack de aplicaciones. Hasta ese momento Despegar había crecido como silos, como empresas separadas. Entonces vos tenías, no sé, yo me acuerdo cuando llegué, abrí 7 tabs con los 7 checkouts, el de vuelos, el hotel, el de autos, y eran sitios completamente diferentes, nada que ver uno con otro.
Los usuarios no entendían qué compraban, si era lo mismo, no, era un quilombo. Bueno, está este proyecto, el proyecto venía con mucho atraso, mucha demora. Estaba muy bajo el nivel de rollout. A nivel equipo, el equipo también estaba muy golpeado, no entendían, estaban frustrados. El equipo no estaba del todo bien armado, como que faltaba seniority, la estructura no se entendía bien. A nivel gestión de proyectos también, como que no... Había mucho volantazo, los pibes no sabían, no podían planificar porque no tenían visibilidad. Era un contexto difícil. Bueno, me toca ir a mí ahí y me ponen un jefe nuevo también, que también cae ahí, que nada, mi jefe se llamaba y se llama Claudio Martínez. Y bueno, entramos los dos a ese mundo, a ordenar, a ver qué pasaba. Y fue un desafío enorme porque había quilombo para todos los gustos. Sí. Entonces, bueno, yo como muy rápido llegué ahí, me armé mi pequeño equipo de trabajo con algunos referentes que tenía y empezamos como a ordenar. Empezamos a trabajar en la estructura, empezamos a trabajar en la robustez de las aplicaciones, en el proyecto, en el plan, a entender mucho del negocio, a entender mucho del producto en sí, ¿sí? Para entender también, cuál de estos productos nos conviene meter primero y por qué. ¿Sí? No sé, porque autos tiene este feature que es solo de autos, pero hoteles tiene este feature que después se puede usar para otro. Entonces, si hacemos primero hoteles, después nos queda más cerca el siguiente, y no sé qué, y vuelos que es más grande para el final, por tal cosa. Bueno, todo ese plan anual lo hicimos y la verdad que nos fue bastante bien. Los primeros 6 meses trabajamos mucho en que salgan un par de estos productos y mucho en ordenar el equipo, en que el equipo aprenda a trabajar. En que el equipo también incorporara a nivel cultura algunas buenas prácticas bueno, no sé, cómo se challengea un pull request, cómo se piensa una arquitectura, cómo se mide antes de un evento si vamos a tener o no los fierros para bancarnos la carga, ese tipo de cuestiones. Y el segundo semestre que estuve ahí, trabajamos mucho en que fuera un equipo de excelencia. O sea, yo siempre cuento como de las dos varas. El primer semestre trabajamos en la vara de abajo, en decir, bueno, el peor día del equipo, ¿sí? No sé, en toda semana, los jueves baja la performance porque los pibes se van de joda. Bueno, ese día, lo menos que puedo esperar está acá. Y antes estaba más largo. Y el segundo semestre trabajamos en la vara de arriba, que es, bueno, este equipo siempre trabaja y regula a esta altura. Bueno, cuando dan un plus que puedan llegar más alto. Y trabajamos mucho en la excelencia, capacitaciones, club de lectura, nada, mucho a nivel también cultural en ese equipo. ¿Quién puede llevar un proyecto? La estructura de vuelta, personas que decíamos, este pibe no puede, bueno, ¿cómo lo llevamos a manager? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que darle? ¿Cómo hacemos para que el senior manager que lo tenga a cargo lo pueda acompañar? Y nos fue muy bien también. Terminamos el año y se había invertido. Creo que cuando llegamos estaba al 2% del rollout y cuando terminó el año estábamos al 98%. Uf, realmente la dimos vuelta. Locura. Increíble. Y bueno, nos fue bien. Pasó un poco más de tiempo y bueno, después me llamaron para que vaya a shopping como VP. Que cuando llegué ahí tenía 2 gerencias. De un lado tenía un director en una de ellas y en la otra no. Estaba yo como haciendo el doble rol, tenía unos senior managers que eran piolas y bueno, la fui acomodando. Y después de ahí, bueno, vino la pandemia y fue caótico. Me agarré otras áreas, cambié, dejé, me traje. Terminé teniendo como una parte grande del equipo. Yo arranqué teniendo en shopping la parte de arriba, así del upper funnel, la parte de los flujos más de front y eso, y terminé teniendo todo, hasta los proveedores internos, los proveedores externos, la capa de negocio de revenue en el medio, loyalty me lo terminé trayendo, como que terminé teniendo una parte grande de despegar bajo mi área y terminé reorganizando toda esa estructura, ¿sí? Con la gente que tenía para ser más eficientes. Fenómeno. Ahora, contaste como distintos momentos en los que subiste de un puesto a otro. ¿Sentís que hay una cantidad de años definida para pasar de tal a tal? ¿Necesitas tanta experiencia? ¿Hay una forma de hacerlo más rápido? ¿Y cómo uno sabe
cuándo está listo. Bien. Así como les dije, yo estuve mucho en una posición, sí, yo estuve mucho como senior manager en vuelos. Cuando me tocó ir a checkout, me pasó que había algunos desafíos que eran más ambiciosos y más difíciles, pero había otros que yo decía, che, esto era mucho más jodido en la posición anterior. Mirá. Sí, como que no es siempre lineal Claro. todo, es multidimensional. Y por otro lado, después cuando pasé a VP, creo que fui el director que menos tiempo estuvo en esa posición también. O sea, tardé mucho en llegar a director y después pasé rápido a VP. Mirá. Para mí no hay un tiempo que vos digas, mirá, es una fórmula matemática. Es estimativo. Como en casi todos los problemas, desconfío de los bordes. Sí, si vos tenés un pibe que tiene un año de experiencia y es senior o es senior manager, déjame preguntarme qué pasó ahí. Y si vos tenés un pibe que tiene 8 años de experiencia y está como semi-senior también, déjame preguntar si no hay algo raro. Que puede ser la vara, o que puede ser la persona, o que puede ser por donde pasó. ¿Sí? No, o sea, para mí hay algo de horas de vuelo que no se puede reemplazar. Sí. Pero también por otro lado, creo que no toda la experiencia vale lo mismo. No todas las horas vale lo mismo, no en todas las empresas, no haciendo lo mismo, no con las mismas personas. Hay muchas cosas que te pueden potenciar o al revés, que te pueden tirar para atrás. Entonces, nada. ¿Y cuánto influye ahí que la empresa esté creciendo a la par? Porque vos decías, cuando pasaste de manager a senior manager, creció tu equipo un montón, entonces ahí subiste de posición. ¿Cuánto influye eso o cuánto es, bueno, la empresa puede ser igual, pero yo sigo creciendo? Mirá, a veces puede ser condición necesaria, pero no suficiente. Porque vos podés tener una persona que está pidiendo pista y que quiere y todo, y la empresa no crece y no se va nadie, y con los que estás cómodo, y es un problema. Y por más que quizás vos digas, che, tengo un pibe que es mejor que alguno de los de arriba, son decisiones difíciles de tomar y no todo el mundo está dispuesto a tomarlas. Sí. Entonces, digo, es condición necesaria. No es condición suficiente, pues si la empresa está creciendo mucho y todo, y vos tenés una persona que quizás le ves potencial, pero crees que no está, vas a ir a buscar a alguien afuera. Claro. Tenés que tener buena muñeca ahí para que en 6 meses no sea un problema y digas, no, en 6 meses sí estaba, y bueno, quizás convenía acelerarlo un poco. Y por otro lado, tampoco está bueno quemar etapas. Pasa mucho y es muy común en las startups, esto de que crecen y todo, o que de repente hay gente que se expone a desafíos que quizás no está del todo preparado, y bueno, lo lleva adelante como puede, de la mejor forma que le sale. Para mí el mayor riesgo ahí, o el mayor miedo, más allá de que salga bien o salga mal, porque bueno, después se acomodará, es que la persona adquiera vicios, ¿sí? Que después diga, no, yo esto ya lo sé, porque ya lo hice, no, pará, lo sabes hacer, pero no lo sabes hacer de la forma correcta. Claro. Sí, se ve mucho también en algunos devs que quizás no tienen tanta formación o son más autodidactas y bueno, hay cosas que las codean y todo, pero che, ¿y ¿podés resolver este problema? Sí, puedo, a ver, mostrame cómo. Y no, mirá, esa no es la forma que elegiríamos para resolverlo. Entiendo. Sí. Yo creo que Seniority en un punto también es poder presentar un abanico de opciones, tener un abanico de herramientas y elegir en cada situación cuál es la que mejor se adapta. Sí, con criterio. Sí. Eso, nada, pasa mucho en una entrevista técnica, por ejemplo, que un semi-senior que es el problema te lo resuelve, te dice, no, esto lo hago así y sale, y un senior te dice, no, mirá, esto te lo pasé de 5 formas diferentes, para esta elijo esta particular porque estoy hablando tal y tal tema, y creo que lo que mejor se adapta acá es esa. Eso es experiencia, horas de vuelo, y también de vuelta estar en el lugar correcto y con gente que te pueda ayudar a crecer. ¿Y sentiste alguna vez que no estabas apto para el puesto que te estaban ofreciendo? Es una buena pregunta. La verdad creo que no. Creo que... O sea, tu recorrido fue muy orgánico, entonces capaz se iba dando. Creo que fue orgánico. Igual yo creo que cuando uno cambia, incluso para los costados y todo, siempre va a haber cosas que digas, che, esto la verdad que no sé cómo se hace. Me parece que eso tampoco quiere decir que no estás apto, porque justamente, claro, y como arranqué diciendo de los egresados de la UTN, que yo esa característica que es que podés adaptarte y podés aprender. ¿Sí? Entonces, quizás, che, llegué a esta parte, esto la verdad no sé, bueno, me pongo a leer y aprendo, o busco a alguien que me ayude a entenderlo, y a medida que
vas creciendo y te vas haciendo más generalista, tenés mucho más de eso. Perfecto. Pasando un poco de actualidad, tenemos una pregunta que es detrás del puesto, que es ¿cómo es un día tuyo hoy siendo CTO de Modo? Uf. No les cuento porque no quiero deprimir. No. Yo tengo días un poco más cargados que otros, pero suelo tener días con muchas reuniones. Tengo algunas one-on-ones con reportes, tengo reuniones más de negocio, tengo muchas reuniones para definir cosas, ya sea de arquitectura, ya sea de un roadmap, de diferentes cuestiones. Me meto en temas muy variados, quizá tengo una reunión para definir cosas del equipo, de recursos humanos, de una charla de algo, de una capacitación. Nada, más que nada mi día a día hoy pasa por ahí. Tengo reuniones de equipo, tengo reuniones con los managers, ¿sí? Hoy en día yo creo que mi mayor poder de fuego está en hacer que el equipo funcione mejor. Claro. O sea, si yo tengo que generar un diferencial, a esta altura ya no lo genero codeando, lo genero dándole más herramientas al equipo, acomodándolo mejor, ayudando a alguien a hacer mejor su trabajo, enfocando en temas, coordinando. Excelente. ¿Y cuánto poder de decisión tiene un CTO a nivel producto, negocio, tecnología? Depende mucho de la empresa, depende mucho de la industria, pero debería ser bastante, ¿sí? Y creo que de vuelta ahí está en el contexto. O sea, yo no puedo llegar mañana a Modo y decir, nada, a partir de ahora cambiamos la tecnología, hacemos todo en Rust porque performa increíble, qué sé yo. Digo, lo puedo plantear, lo puedo decidir, seguramente pueda convencer a todos los que tenga que convencer. Después me voy a tener que bancar las consecuencias, que seguramente una parte del equipo se va a poner de culo y va a decir, nada, yo no quiero saber nada con esto. Claro. Después voy a ir a buscar gente y me va a costar conseguirla. Voy a tener que negociar para hacer menos cosas de negocio y más técnicas, pues estoy reescribiendo aplicaciones. Bueno, pero es parte de... Y también el rol de CTO, si bien no es algo que a nosotros nos es tan natural desde ingeniería, es un rol muy político. Uno tiene que generar esos acuerdos, tiene que tener esa visión, ¿sí? De, che, ¿sabes qué? Esta historia de negocio sale, pero bancame que necesito sí o sí hacer este refactor o cambiar esta aplicación porque nos caemos. Claro. Sí, y hay mucho de eso. Y para mí tiene mucho que ver también en cultura, visión, en lo que uno transmite hacia abajo. O sea, así como les decía antes que pasar de dev a manager es difícil porque el manager tiene que hacer que las cosas pasen a través de otros. A medida que uno va subiendo hay más indirecciones en el medio. Y es cada vez más difícil porque es como jugar al billar, donde una cosa es, bueno, yo le pego una pelota y la meto en la buchaca, yo le pego una pelota que le pega a otra, ¿para qué? Yo le pego una pelota, le pega a otra, que le pega a otra, que le pega a otra, ¿para qué? Y bueno, cada vez es más complejo. Claro. Entonces, mucho del rol del CTO, por ejemplo, es alinear incentivos, alinear cultura para que la gente que reporta a mí, para que la gente que esté en mi equipo, le importe las cosas que a mí me importan, o las piense, o busque soluciones a los problemas que yo quiero que busquen soluciones, pues... Nada, como todo ingeniero, digo, problemas hay 1.000.000 y soluciones le podemos encontrar 1.000.000 a cada uno. Bueno, el tema es cuáles son los importantes, cuáles son los estratégicos, ¿sí? Qué necesitamos para que pase, si tengo el equipo que lo puede resolver de la forma que yo necesito que lo resuelva. Digo, hay muchas charlas y muchas ideas que hay que pensar y ordenar. ¿Y sentís presión en el día a día? Decías que es un puesto político, ¿hay presión? ¿O vos la sentís, por ejemplo? Sí, presión hay siempre. El tema es, primero, cuánta presión, ¿sí? Y cómo se lidia con eso. Hay mucho también que es autoinfligido, que es... Yo no tengo todo el tiempo ni a mi jefe llamándome diciéndome, ya está, salió, Claro. y ¿cuándo va a salir? Y si no sale... No, pero hay muchas cosas que yo digo, che, esto quiero que salga. Sí. Si no sale es un quilombo, tengo que hacer todo esto, tengo que hablar con este pibe, porque este pibe no está pudiendo manejarlo y yo necesito que lo entienda de esta forma. Hay algo de eso. Sí, creo que hay mucho en cómo uno lo lleva y también hay algo en la cultura de la empresa. Claro. Pero lo que yo sí digo siempre es que como líder, si el líder va en quinta, el equipo va en cuarta. Si el líder va en segunda, el equipo va en primera. Total. Entonces, tampoco está bueno decir, che, bueno, mátense, quédense laburando, esto no puede ser así que yo, y a las 3 de la tarde yo corto porque tengo pilates. Y ahí, ¿sentís que hay... Nosotros como que tenemos una comparación de pensar que quizás
alguien que tiene una carrera así es comparable a un deportista de alto rendimiento. ¿Sentís que hay algo ahí de darlo todo, de que, no sé, de que la familia acompañe, de un montón de cosas que van como por fuera de solo estar 8 horas conectado, que te llevan a estar en un punto, o decís como... Mira, hablo de la experiencia propia porque me ha pasado de entrenar en alto rendimiento. Sí, Yo creo que es más exigente lo otro porque vivís para eso. claro, Y yo trataría de recomendarle a cualquier persona de mi equipo o cualquier persona que quiera llegar que no vivan solo para el trabajo. Claro. Porque al final del día te consume y te quedas sin un montón de cosas. ¿Sí? Pero sí, a ver, en estas posiciones yo no creo que a las 6 cortes y te desconectes y ya está. Digo, seguís pensando, seguís maquinando y también hay algunas cosas de tu vida que empiezan a pasar por este lado, de amigos que haces y de contactos y algunas cosas que te vas moviendo, que todo termina como apuntando de alguna forma a cuestiones más laborales. ¿y cómo encontrás ese balance en ese caso? Es difícil, ¿sí? Y de vuelta, creo que es autoinfligido. Y sobre todo, pues yo tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta y hacer cosas que me gustan. Entonces muchas veces me quedo enganchado con un tema y le sigo dando vueltas porque lo quiero resolver y no Claro. porque siento la obligación de resolverlo. Sí, Nada, hay que cortar. Digo, el balance lo encontrás obligándote a. ¿Sí? No, o sea, a mí me gusta laburar fuerte. Bueno, nada, de acá laburo, de acá corto. Tengo mis actividades, no dejo de hacerlas, no dejo de ver gente, no dejo de poner tiempo en la familia, como que lo haces. bien. ¿Sí? Tenés ese balance por disciplina. ¿Y se te ocurren algunos errores que cometiste desde mirando para atrás, desde que arrancaste hasta hoy en día? ¿O cosas que capaz hubiese cambiado? Sí, un montón, un montón. Eh, no voy a hablar de los técnicos como cuando tiré un delete sin where, ¿sí? Pero seguro que... Seguro y como todos, y yo creo también que esto es algo más de nuestros tiempos, me suena que antes el estilo de liderazgo y la figura del líder era como una figura más divina en la cual no el líder, y el líder no se equivoca. El líder no se puede mostrar vulnerable ni humano y no te va a admitir un error ni nada. Y hoy en día es mucho más accesible el rol de líder y es mucho mejor socialmente visto y aceptado. Decir, che, mala mía, pifié, Totalmente. tenemos que aprender y no pasa nada, que obviamente nada, tenemos la suerte de trabajar en cosas que tampoco es que, che, sí, pifié y se la puso de frente un avión Claro. contra otro. Sí, ¿Sí? Que obviamente hay magnitudes. Yo creo que ahí lo importante está en no evaluar el resultado final, sino el proceso. Porque si no, lo que uno termina generando es una cultura de miedo en la cual cuando alguien se equivoca lo mete abajo de la alfombra. claro. Entonces vos tenés que evaluar, che, ¿qué podríamos haber hecho diferente para que esto no salga así? Hay mucho escrito al respecto de lo que se llama blameless postmortem. Mirá. ¿Sí? En el libro de SRE de Google, por ejemplo, habla mucho de esto, de cómo hacerlo y qué deberíamos buscar. Y creo que sí, y obvio, todos nos equivocamos. No hay nadie, el único que no se equivoca es el que no hace. Mm. Es un buen punto. Perfecto. ¿Tenés un coach o has tenido? ¿De qué sirve eso? En este momento no estoy haciendo coaching. He tenido, que me acuerde, por lo menos 2. Me han servido mucho ambos. La verdad que de qué sirve es lo más parecido a un psicólogo en el trabajo. ¿Sí? Con tu coach vos no trabajás cuestiones de nada tan que trabajarías con un psicólogo, pero sí trabajás, por ejemplo, en tus objetivos, en qué quieres buscar. Tenés una mirada externa de una persona que te pregunta cosas y te hace pensarlas de otro lado. Mucho tema de relacionamiento. ¿Sí? Che, bueno, pero vos dijiste esto y ¿qué crees que le pasó al que estaba enfrente tuyo cuando vos dijiste esto? Si vos querés conseguir esto, ¿por qué estás yendo por este lado y por qué no pensaste en ir por otro? Y te hace reflexionar mucho y a mí me ha servido un montón para crecer, para aprender, para conseguir objetivos. He hecho coaching individual, he hecho coaching de equipo, he hecho coaching organizacional, ¿sí? En contextos más amplios de, che, la cultura de la empresa va para allá y ahora necesitamos que vaya para el otro lado. ¿Y cómo haces? Digo, ya no somos 3 pibes, somos un montón y cómo hacemos para pegar un volantazo ahora.
Y me ha dado muy buen resultado. Bien. ¿Te quedan cosas por hacer ahora pensando en el futuro? ¿Cómo te ves en un par de años? ¿Hay algo más que eso? Que siendo CTO de modo una de las empresas más importantes del momento. Sí, siempre te quedan cosas por hacer. El que te diga que no, yo creo que ni siquiera Elon Musk te va a decir que no le quedan cosas por hacer, ni Galperín, ni el que quieras, ¿sí? Siempre te quedan cosas por Pero hacer. más a nivel rol o más a nivel empresa. A nivel rol, a nivel empresa, seguir creciendo para los costados también, de vuelta. A medida que uno crece, tiene un rol más generalista. Y yo me considero un ejecutivo, un líder. Entonces, nada, hoy tengo un área de tecnología, a mí me gusta tecnología, vengo de ahí, podría agarrar otra cosa, podría seguir profundizando y participar de otros espacios. Siempre quedan cosas por hacer, incluso cosas por hacer dentro de mi rol, sí, objetivos y cosas que quiero buscar dentro de mi rol. ¿Y te gustaría armar algo propio o no está en tus planes? La verdad no está en mis planes, nunca lo descarto. Creo que he tenido algunas incursiones en el mundo del emprendedurismo, ¿sí? He tenido como algunas muestras. Me suena que quizás mi perfil funciona mejor en otros contextos, pero nunca lo descarto. Mira, buenísimo. Y actualmente seguís siendo profesor de UTN. Ya contaste que fuiste ayudante, bueno, seguís siendo profesor. ¿Buscás algo ahí? ¿Simplemente es devolver un poco de lo que recibiste? ¿Por qué lo haces? Sí, llevan 15 años que Wow. tengo de docente Una banda. en la Facu. La verdad me gusta mucho. ¿Qué busco ahí? Un poco es lo que decís vos, devolver algo de todo lo que recibí. Ayudar a los chicos que están formando a que sean mejores profesionales el día de mañana. Y a ver, en lo personal me ha servido mucho. No sé si no voy a una clase y sigo aprendiendo y todo, pero dar clase te sirve mucho, te hace aprender mucho, te hace... Yo creo que el tema realmente lo terminás de masterizar y de manejar bien cuando lo puedes enseñar, Sí. ¿sí? Cuando puedes transmitirlo. Sí. Y a mí me sirve en lo personal para conocer gente, para mantenerme fresco. Cada tanto metemos un tema nuevo, tengo que preparar, tengo que estudiar, digo, Está bueno. siempre suma. ¿Y qué le dirías a una persona que está empezando a ingeniería de sistemas o que está en la carrera, que está metiendo en el mundo laboral? ¿Qué le dirías a esa persona como recomendación? Bien, ¿qué le diría a alguien que está arrancando la carrera? Le diría que trabaje, que no se quede solo con la carrera. Alguien que está en el mundo laboral le diría que no descarte la educación formal tampoco, que para mí es algo que le puede sumar. No, y es sumar experiencia, no quedarse quieto. Sí, que cuando sientan cuando sientan que no están creciendo, que no están aprendiendo lo que creen que pueden aprender, se muevan, que busquen rodearse de gente que los desafíe. Sí, yo en muchos de mis cambios de trabajo, de movimiento, buscaba eso, buscaba seguir creciendo. Incluso cuando me fui de despegar, estaba súper cómodo, estaba muy bien catalogado adentro, había hecho un montón de cosas. Y en un punto paré la pelota y dije, che, ¿cuánto más voy a crecer si me quedo acá? Y siempre hay para crecer, siempre puedes aprender. Pero me pareció que si me iba podía crecer más, podía aprender más de otras cosas, de otro contexto y que yo necesitaba ese desafío también. Claro. Entonces es eso, es alguien que está arrancando le diría eso, que cuando sienta que es el más inteligente en la sala, desconfíe y vea si no tiene que moverse. Me gusta. Bien, y hablando un poco de futuro, ¿van a desaparecer los desarrolladores? ¿Cuánto va a influir la AI? ¿Y qué stack recomendás para aprender hoy en día? Yo creo que no van a desaparecer los desarrolladores, ¿sí? Mutarán, aprenderán otras herramientas y todo, pero realmente no creo que las AIs vayan a dejar a los devs sin trabajo. Creo que las AIs sí van a influir mucho en la carrera y mucho en las herramientas y en lo que es el proceso de desarrollo. Y si tuviera que recomendarle un lenguaje a alguien que está arrancando, si bien, nada, yo soy del palo de Java y mi stack principal viene por ahí, si tengo que hacer una aplicación hoy la haría en Kotlin y todo, creo que el lenguaje que te da más versatilidad, te deja ir para el lado más de data science, más para scripting, más para hacer una aplicación o algo, es Python. Hoy en día, si tuviera que decir a alguien que está arrancando o que no conoce qué ver, le diría que sea un curso de Python. Mirá. Excelente. Sebi, ¿nos querés recomendar a alguien que querés que ver acá en el podcast con nosotros? Sí, lo estuve pensando. A ver.
Tengo una amiga para recomendar que se llama Viviana Siles. ¿Sí? Ya que estamos, nada, creo que está bueno también fomentar un poco más de las mujeres en tecnología y además, bueno, Vivi, la doctora Siles es muy grosa, sabe mucho, entonces, nada, creo que estaría bueno su mirada. Excelente. Bueno, genial, buenísimo. Sí, la verdad, muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Siento que podríamos hacer 3 más, así que... Sí. Nos Nada. quedamos corto de tiempo. Cuando quieran hacemos la segunda parte. Dale, estuvo muy bueno. Bueno, así que gracias por venir. A ustedes que están viendo, les digo lo mismo de siempre. Suscríbanse, compártanlo con amigos, familia, compañeros de laburo, jefes, lo que sea. Si querés venir, te dejamos un link en la descripción. Así que muchas gracias por escucharnos o vernos. Muchas gracias.